Mi nombre es Joaquín Herrera. Tengo 72 años y mi nuera me dijo que si no pagaba por la comida, no comería en su mesa. Pero lo que ella no sabía es que yo era el dueño de la casa donde vivían y tenía el poder de cambiar sus vidas para siempre. Imagínense la escena. Después de 45 años trabajando como electricista, criando a mi hijo Manuel en esta misma casa, su esposa Luciana me mira con desprecio y me dice que tengo que pagar por cada plato de comida como si fuera un inquilino cualquiera. Pero yo guardaba un secreto que iba a cambiar todo. Era un jueves por la tarde cuando llegué del médico, cansado después de los estudios de rutina que me hacen a mi edad. La casa estaba llena del aroma de guiso que tanto me gustaba. El mismo que mi difunta esposa Clara preparaba cuando Manuel era pequeño. Me acerqué a la mesa como hacía todos los días desde que vine a vivir con ellos hace 2 años, después de que Clara muriera y me quedara solo en esta casa que construimos juntos. «Alto ahí, Joaquín», me dijo Luciana sin siquiera mirarme, mientras revolvía la olla. «Ya hablé con Manuel y decidimos que esto no puede seguir así. Vos no contribuís con nada en esta casa y esperás que te mantengamos como si fueras un rey». Sus palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Yo que había criado a su marido, que había trabajado día y noche para darle todo lo que necesitaba. «¿Qué querés decir?», le pregunté, aunque ya temía la respuesta. «Quiero decir que a partir de hoy, si no pagás tu parte de la comida, no comes. Así de simple. Manuel gana bien, pero no alcanza para mantener a 3 personas más los chicos. Vos tenés tu jubilación, Usala». La jubilación, como si esos pocos pesos fueran suficientes para algo más que los remedios y alguna que otra emergencia. Pero acá viene lo que Luciana nunca supo, lo que ni siquiera Manuel sabía. Esta casa donde vivían, esta casa que ellos creían que era suya por derecho, nunca había sido transferida a nombre de Manuel. Los papeles seguían a mi nombre, guardados en una caja fuerte que tenía escondida en mi taller del fondo. Una caja fuerte que contenía no solo los títulos de propiedad, sino también documentos que iban a cambiar todo. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cuarto con un sándwich que me había preparado en silencio, escuchaba las risas de mi familia en el comedor. Manuel, Luciana y sus 2 hijos, Tomás de 14 años y Sofía de 11, disfrutando del guiso mientras yo masticaba pan seco como un vagabundo en mi propia casa. Mi propio hijo había aceptado que su padre comiera aparte, como si fuera un extraño. Para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte cómo llegué hasta acá. Yo no siempre fui este viejo al que su nuera trata como un estorbo. Llegué a esta ciudad hace 50 años con Clara, recién casados y llenos de sueños. Conseguí trabajo como electricista en una empresa de construcción y Clara trabajaba cosiendo para afuera. Cada peso que ganábamos tenía un destino claro. Primero el alquiler, después la comida, y lo que sobraba lo guardábamos para comprar este terreno. Cuando nació Manuel, yo ya había empezado a construir esta casa. Trabajaba en las obras durante el día y venía acá a levantar las paredes por las tardes. Clara me traía mate y galletitas mientras yo tiraba cables, instalaba tomacorrientes, hacía toda la instalación eléctrica con estas manos que ahora tiemblan un poco. «Joaquín», me decía, «este nene va a tener la mejor casa del barrio». Manuel creció viendo ese sacrificio. Cuando tenía 6 años, me ayudaba pasándome las herramientas. «Papá, ¿cuándo vamos a poder vivir en nuestra casa?», me preguntaba. «Pronto, hijo. Y cuando seas grande, esta casa va a ser tuya», le respondía yo, sin saber que esas palabras se convertirían en una profecía tan amarga. Le pagué los mejores estudios que pude. Mientras yo seguía trepándome a postes de luz y arreglando instalaciones eléctricas en casas ajenas, él estudió administración de empresas. Cada mes, cuando llegaba la boleta de la universidad, yo pagaba sin quejarme, aunque eso significara que Clara y yo comiéramos fideos con manteca toda la semana. Cuando se recibió, hice una fiesta acá en casa que duró hasta el amanecer. «Miren lo que logró mi hijo», les decía a todos los vecinos. «De una familia de trabajadores, ahora es licenciado». Estaba tan orgulloso que se me inflaba el pecho como un globo cada vez que alguien me preguntaba por él. Clara murió cuando Manuel tenía 28 años. Un infarto fulminante mientras dormía. No sufrió, me dijeron los médicos, pero yo sí que sufrí.
Perdí a mi compañera de toda la vida, a la mujer que había construido esta casa conmigo, ladrillo por ladrillo, sueño por sueño. Después del funeral, Manuel me dijo que me fuera a vivir con él y Luciana a su departamento. «Papá, no podés quedarte solo en esa casa tan grande. Vení con nosotros». Pero yo no quería dejar la casa donde había sido feliz con Clara. «No, hijo, yo estoy bien acá. Además, ustedes necesitan su espacio». Qué equivocado estaba. Debería haber entendido la indirecta. Durante 2 años viví solo en esta casa. Manuel venía los fines de semana con su familia. Los chicos corrían por el patio donde yo había instalado columpios hechos con mis propias manos. Luciana me saludaba con frialdad, pero al menos era educada. Yo cocinaba para todos, les preparaba asado, empanadas, todo lo que sabía hacer para agasajar a mi familia. Pero la soledad me estaba matando. Esta casa tan llena de recuerdos se había vuelto un museo silencioso donde cada rincón me recordaba a Clara. El dormitorio donde habíamos dormido 40 años, la cocina donde ella preparaba el desayuno cantando, el living donde veíamos televisión abrazados después de un día de trabajo. Un día me caí en el baño. No fue nada grave, pero me quedé tirado en el piso por horas hasta que llegó el vecino de al lado que tenía llaves para emergencias. Esa misma noche llamé a Manuel. «Hijo, creo que llegó el momento de aceptar tu invitación. ¿Todavía hay lugar para mí en su casa?» «Por supuesto, papá. Mañana mismo vengo a buscarte». Parecía contento, aliviado incluso. Luciana, cuando Manuel le contó por teléfono, no dijo nada. Debería haberme dado cuenta de que su silencio no era bueno. Los primeros meses fueron difíciles pero llevaderos. Yo había alquilado esta casa a una familia joven que pagaba puntual y cuidaba todo. Con esa plata y mi jubilación contribuía a los gastos de la casa de Manuel. Compraba mercadería, pagaba algunos servicios, ayudaba con lo que podía. Pero Luciana empezó a cambiar. Al principio eran comentarios sutiles. «Ay, Joaquín, dejaste la luz del baño prendida otra vez. La luz está carísima». O «Joaquín, ¿podés usar menos agua caliente? El gas se nos va por las nubes». Yo trataba de adaptarme, de ser el suegro que no molesta, el abuelo que ayuda sin estorbar. Manuel trabajaba muchas horas en una empresa de logística. Salía temprano y volvía tarde, así que la mayor parte del día quedábamos Luciana y yo solos en la casa. Los chicos iban al colegio. Ella trabajaba a mediodía en una oficina contable y yo me quedaba viendo televisión o leyendo el diario en el patio. Pero de a poco empecé a notar que Luciana me evitaba. Cuando yo estaba en la cocina, ella iba al living. Cuando yo me sentaba en el comedor, ella se iba a su cuarto. Las conversaciones se redujeron a lo mínimo indispensable. «¿Querés mate?» «No, gracias». «¿Necesitas que vaya al supermercado?» «No, ya fui». Los domingos, que habían sido días familiares cuando yo vivía en mi casa y ellos venían de visita, se convirtieron en días incómodos. Yo sentía que estaba de más en mi propio hijo. Luciana preparaba la comida, pero servía las porciones exactas para ellos 4. Si yo quería repetir, tenía que pedirlo específicamente, y siempre había un gesto de fastidio. Un día escuché una conversación telefónica entre Luciana y su madre. «No, mamá, no aguanto más. Es como tener un huésped permanente que nunca se va. Manuel no entiende lo que es para mí tener a mi suegro acá todo el día. No puedo relajarme en mi propia casa». Esa noche traté de hablar con Manuel. «Hijo, ¿está todo bien? Siento que Luciana no está cómoda conmigo acá». Manuel me miró con esa cara que ponía cuando era chico y no quería reconocer que había hecho algo mal. «No, papá, todo está bien. Son imaginaciones tuyas. Luciana te quiere mucho». Pero no eran imaginaciones mías. La tensión crecía día a día. Luciana empezó a hacer comentarios sobre los gastos. «Este mes la luz vino altísima. Alguien debe estar usando mucha electricidad». Me miraba a mí cuando lo decía. «Oh, el agua caliente se termina muy rápido. Habrá que racionar los baños». Hace 6 meses pasó algo que cambió todo. Los inquilinos de mi casa decidieron irse porque habían comprado una casa propia. De la noche a la mañana me quedé sin el ingreso del alquiler. Cuando le conté a Manuel, él habló con Luciana y vinieron a plantearme una propuesta que me heló la sangre. «Papá», me dijo Manuel, «Luciana y yo estuvimos hablando.
¿Qué te parece si vendemos tu casa y con esa plata nos mudamos todos a una casa más grande? Así vos tenés tu lugar asegurado y nosotros podemos vivir más cómodos. La propuesta sonaba razonable, pero algo en la forma en que Luciana sonreía me hizo desconfiar. Déjenme pensarlo, les dije. Esa noche no dormí. Sabía que si vendía la casa, iba a perder el único poder real que tenía, la única carta que me quedaba por jugar. Pero no vendí. Les dije que prefería guardar la casa por si acaso, que era mi única seguridad para el futuro. Luciana se puso como una furia. ¿Seguridad para qué futuro, Joaquín? ¿No te das cuenta de que ya no tenés más futuro que el que nosotros te podemos dar? Ahí empezaron los verdaderos problemas. Sin el dinero del alquiler, yo solo podía contribuir con mi jubilación, que no alcanzaba para mucho. Luciana empezó a hacer cuentas en voz alta delante de mí. La comida para 5 personas cuesta tanto, los servicios tanto, la limpieza tanto. Tu jubilación no cubre ni la mitad de lo que gastás. La gota que rebalsó el vaso fue hace 3 semanas. Era el cumpleaños de Tomás, mi nieto mayor, y yo había ahorrado durante meses para comprarle una bicicleta que había visto en una vidriera. No era la más cara, pero era linda, y sabía que a él le iba a encantar. Cuando llegué con la bicicleta, Tomás se puso loco de contento. «Abuelo, es igualita a la que quería». Pero Luciana me llevó aparte y me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Joaquín, esto está muy bien, pero la próxima vez consulta antes de gastar plata en regalos. Esa plata nos hubiera servido para los gastos de la casa». Me querían convertir en un prisionero de su generosidad. Querían que pidiera permiso hasta para gastar mi propia plata. Esa noche, decidí que había llegado el momento de tomar cartas en el asunto. Fui al taller del fondo, abrí la caja fuerte y saqué todos los papeles que había guardado durante años. Los títulos de propiedad de la casa estaban ahí, a mi nombre. Pero había algo más que ni Manuel ni Luciana sabían. Hace 15 años, cuando Clara se enfermó del corazón, un médico me había recomendado que hiciera testamento. Fui a un escribano del centro y redacté un documento muy específico. En ese testamento, yo dejaba la casa a Manuel, pero con una condición muy clara: que él se hiciera cargo de mí hasta el día de mi muerte, asegurándose de que viviera con dignidad y respeto. Si esa condición no se cumplía, la casa pasaría automáticamente a una fundación de ancianos desamparados. Nunca le dije a Manuel sobre esa cláusula. Pensé que no iba a ser necesaria, que mi hijo siempre me iba a tratar bien. Qué ingenuo fui. Pero ahora esa cláusula se había convertido en mi salvación. El día que Luciana me dijo que tenía que pagar por la comida, yo ya había tomado una decisión. No iba a vender la casa como ellos querían. Iba a hacer algo mucho mejor. Iba a usar el testamento para enseñarles una lección que no iban a olvidar nunca. Al día siguiente, mientras Manuel estaba en el trabajo y Luciana había salido a hacer mandados, llamé al escribano que había redactado mi testamento. «Doctor Mendoza, habla Joaquín Herrera. ¿Se acuerda del testamento que hicimos hace 15 años? Por supuesto, don Joaquín. ¿En qué lo puedo ayudar?» Le expliqué toda la situación. Como mi nuera me había empezado a cobrar por la comida, como mi hijo permitía que me trataran como un inquilino molesto, como habían perdido todo respeto por mí. El escribano me escuchó en silencio. «Don Joaquín», me dijo cuando terminé, «legalmente usted está en todo su derecho de hacer valer las cláusulas de su testamento. Si su hijo no está cumpliendo con las condiciones que usted estableció, la propiedad puede pasar automáticamente a la fundación». «Eso es exactamente lo que quiero hacer, doctor, pero antes quiero darles una oportunidad de recapacitar. Quiero que sepan lo que van a perder antes de que sea demasiado tarde». Esa tarde, cuando toda la familia estaba reunida para cenar y yo estaba en mi cuarto con mi sándwich de siempre, tomé la decisión más difícil de mi vida. Salí al comedor con los papeles del testamento en la mano. «Manuel, Luciana, necesito hablar con ustedes». Estaban todos sentados alrededor de la mesa comiendo el guiso que yo no podía tocar porque no había pagado mi cuota. «¿Qué pasa, papá?», me preguntó Manuel sin levantar la vista del plato. «Pasa que ustedes creen que yo dependo de su caridad, pero se olvidan de algo muy importante». Puse los papeles sobre la mesa. «Se olvidan de que esta casa donde viven, esta casa que consideran suya, sigue estando a mi nombre».
Luciana se atragantó con la comida. Manuel finalmente me miró a los ojos. ¿De qué estás hablando, papá? Estoy hablando de esto, dije señalando los papeles. Los títulos de propiedad de su casa. Sí, de su casa, porque ustedes viven acá, pero la casa es mía. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Tomás y Sofía nos miraban sin entender qué estaba pasando. Luciana había palidecido como si hubiera visto un fantasma. Pero papá, balbuceó Manuel, vos siempre dijiste que la casa iba a ser mía. Llevamos 2 años viviendo acá. Hicimos mejoras, pusimos nuestra plata. Y yo nunca dije que no iba a ser tuya, hijo. Pero hay condiciones. Les expliqué sobre el testamento, sobre la cláusula que establecía que Manuel tenía que cuidarme con dignidad y respeto para heredar la casa. Les expliqué que si esas condiciones no se cumplían, la propiedad pasaría automáticamente a una fundación. ¿Y vos considerás que cobrarme por la comida en mi propia casa es tratarme con dignidad? Le pregunté a Luciana, que seguía muda como una estatua. ¿Considerás que hacerme comer aparte como si fuera un leproso es mostrarme respeto? Manuel se paró de la silla como si tuviera un resorte. Papá, esto es un malentendido. Luciana nunca quiso faltarte el respeto. Estamos pasando por un momento económico difícil y... No me mientas, Manuel. Vos sabés muy bien lo que está pasando acá. Tu mujer me trata como si fuera una carga, como si fuera un intruso en una casa que yo construí con mis manos. Luciana finalmente encontró la voz. Joaquín, nosotros nunca quisimos... Es que la situación económica, la interrumpí, no justifica que me humillen en mi propia casa. Y si creen que pueden seguir haciéndolo porque no tengo a dónde ir, se equivocan. Esa noche ninguno durmió. Yo los escuchaba discutir en voz baja en su cuarto hasta muy tarde. Al día siguiente, Manuel pidió el día libre en el trabajo para hablar conmigo. Vino a mi cuarto con cara de funeral. Papá, ¿qué tenemos que hacer para que no dones la casa? La pregunta me dolió en el alma. No me preguntó cómo se sentía, no se disculpó por todo lo que había pasado. Su primera preocupación era la casa. Manuel, le dije, yo no quiero donar la casa. Yo quiero que la heredes vos, como siempre fue mi plan. Pero quiero que me trates como tu padre, no como un inquilino molesto. Quiero que Luciana entienda que esta es mi casa y que si viven acá es porque yo se los permito. Durante las siguientes semanas, el ambiente en la casa cambió drásticamente. Luciana empezó a sonreírme como no lo hacía desde hacía meses. Volvía a prepararme el plato de comida sin pedirme plata a cambio. Me preguntaba si necesitaba algo del supermercado. Manuel se quedaba a charlar conmigo después de cenar como hacía antes, pero yo sabía que todo era falso. Era miedo disfrazado de cariño. No era amor genuino, sino terror a perder la casa. Y eso me dolía más que cuando me cobraban por la comida, porque al menos cuando me humillaban, eran auténticos en su desprecio. Ahora eran falsos en su supuesto amor. Una noche, mientras cenábamos todos juntos por primera vez en meses, Sofía me preguntó, «Abuelo, ¿es verdad que podés regalar nuestra casa?» La inocencia de la pregunta me partió el corazón. Era su casa también, la de mis nietos que no tenían culpa de nada. «No, mi amor», le respondí, «el abuelo no va a regalar la casa. La casa va a ser de su papá, como siempre fue el plan. Pero a veces los grandes tenemos que recordar cosas importantes sobre el respeto y la familia». Pero la tensión siguió creciendo. Luciana me trataba bien delante de Manuel y los chicos, pero cuando estábamos solos, su máscara caía. Un día que Manuel había salido y los chicos estaban en el colegio, ella vino a hablar conmigo al patio. «Joaquín», me dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos, «entiendo que hayas tenido que poner las cartas sobre la mesa, pero ahora que ya está todo claro, ¿no te parece que podríamos volver a la normalidad?» «¿Qué normalidad, Luciana?» «La normalidad de una familia que vive junta y se ayuda mutuamente». Le pregunté qué entendía ella por ayudarse mutuamente. Su respuesta me confirmó lo que ya sabía. Para ella, ayudarse mutuamente significaba que yo tenía que contribuir con mi plata sin quejarme, pero también sin tener derecho a opinar sobre nada en la casa. «Mira, Joaquín», me dijo, «yo sé que esta casa es tuya legalmente, pero nosotros hemos invertido mucho dinero acá. Cambiamos pisos, pintamos,
Arreglamos el baño, pusimos aire acondicionado. Todo eso no cuenta para nada. Cuenta, le respondí, pero no les da derecho a tratarme como un extraño. Esa conversación me hizo entender que nada había cambiado realmente. Luciana seguía viendo mi presencia como una molestia, solo que ahora era una molestia que tenía poder legal sobre ella, y Manuel, mi propio hijo, había elegido hacer la vista gorda ante el desprecio de su esposa hacia su padre. Fue entonces cuando tomé la decisión más dolorosa de mi vida. No iba a donar la casa a la fundación como había amenazado, porque eso habría perjudicado a mis nietos, pero tampoco iba a seguir viviendo en un lugar donde mi presencia era tolerada solo por miedo. Una mañana, mientras desayunaba solo en la cocina como había vuelto a ser mi costumbre, llamé al escribano. «Doctor Mendoza, quiero vender la casa, toda, completa, con los inquilinos adentro si es necesario. ¿Está seguro, don Joaquín? Es una decisión muy drástica». «Estoy seguro. Quiero que me ayude a vender la casa lo antes posible. Y quiero que el día de la escritura toda mi familia esté presente. Quiero que entiendan las consecuencias de sus decisiones». El proceso de venta llevó 2 meses. Durante ese tiempo, yo no les dije nada a Manuel ni a Luciana. Seguí viviendo en la casa, comiendo las migajas de cariño falso que me tiraban, esperando el momento de la verdad. Encontré una pareja joven con 2 hijos que buscaba una casa en el barrio. Les expliqué la situación, que había inquilinos que tenían que desalojar, pero que estaban dispuestos a darles tiempo para encontrar otro lugar. La pareja aceptó las condiciones y firmamos un boleto de compraventa. Cuando llegó el día de la escritura, llamé a Manuel. «Hijo, necesito que vengas conmigo al escribano. Tengo que firmar unos papeles importantes sobre la casa». «¿Qué papeles, papá?» «Ya te explico cuando lleguemos. Trae a Luciana también. Es importante que esté ella presente». Durante el viaje en taxi hasta la escribanía, Manuel me preguntó varias veces de qué se trataba todo esto. Yo le dije que era una sorpresa, que tenía que ver con el futuro de la familia. No mentía del todo. Cuando llegamos al estudio del doctor Mendoza, ya estaban allí los compradores con sus hijos. Manuel y Luciana los miraron con curiosidad, sin entender qué hacía esa familia desconocida en una reunión sobre nuestra casa. «Buenos días a todos», dijo el escribano. «Estamos acá para concretar la venta de la propiedad de la calle San Martín 835. Manuel se puso pálido. Luciana se agarró de su brazo como si fuera a desmayarse. «¿Qué venta?», gritó Manuel. «Papá, ¿de qué venta está hablando?» «De la venta de mi casa, hijo. La casa que ustedes creyeron que podían manejar a su antojo porque yo era solo un viejo sin opciones». Lo que siguió fue un caos. Luciana empezó a llorar histéricamente. Manuel me gritaba que no podía hacer eso, que ellos vivían ahí, que era injusto. Los compradores nos miraban sin saber si seguir adelante con la operación o salir corriendo. «Don Joaquín», me preguntó el señor comprador, «¿está seguro de querer vender? Porque si hay problemas familiares, nosotros podemos esperar». «No hay problemas familiares», le respondí con calma. «Hay una familia que va a tener que buscar un nuevo lugar donde vivir, nada más». La escritura se firmó esa misma tarde. Manuel y Luciana firmaron como testigos, todavía en shock, todavía sin creer lo que estaba pasando. Cuando terminó todo el trámite, los compradores se acercaron a ellos. «Disculpen», les dijeron, «entendemos que esta situación es complicada. Nosotros no tenemos apuro en mudarnos. Pueden tomarse hasta 3 meses para encontrar otro lugar. 3 meses para encontrar un lugar donde vivir con 2 hijos y sin la plata suficiente para comprar otra casa». Cuando salimos de la escribanía, Manuel me agarró del brazo. «Papá, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Dónde van a vivir tus nietos?» «Van a vivir donde puedan pagar, hijo, como vive todo el mundo que no tiene la suerte de heredar una casa». Luciana no me dirigió la palabra durante todo el viaje de vuelta. Cuando llegamos a la casa, se encerró en su cuarto y no salió hasta el día siguiente. Manuel se quedó conmigo en el patio tratando de entender lo que había pasado. «Papá, todo esto es por lo de la comida, ¿verdad? Si Luciana se disculpa, si cambiamos la actitud, ¿podés deshacer la venta?» «No se puede deshacer, Manuel. Y no es solo por lo de la comida, es por todo, por cómo me trataron, por cómo me hicieron sentir en mi propia casa». «¿Y vos dónde vas a vivir ahora?», me preguntó.
Yo ya tengo resuelto mi futuro, hijo. Con la plata de la venta me compré un departamento pequeño en el centro, cerca del hospital, cerca de los comercios, cerca de todo lo que necesito a mi edad. Era verdad. Con parte del dinero de la venta, había comprado un departamento de 2 ambientes en un edificio con portero las 24 horas. No era lujoso, pero era cómodo, y sobre todo, era mío. Nadie iba a cobrarme por comer ahí. Los días siguientes fueron terribles. Luciana alternaba entre llorar desconsoladamente y gritarme que era un viejo cruel que había destruido a su familia. Manuel trataba de mantener la calma, pero lo veía cada vez más desesperado, calculando números que no le daban. Una semana después de la venta, vinieron a hablar conmigo los dos juntos. Era evidente que habían ensayado la conversación. «Papá», empezó Manuel, «entendemos que te lastimamos y te pedimos perdón, pero esto que hiciste nos perjudica a todos, hasta a los chicos». «A los chicos no los perjudica», les respondí. «Los chicos van a aprender que en la vida hay consecuencias para los actos. Van a aprender que no se puede maltratar a la gente solo porque crees que no tiene opciones». Luciana se arrodilló delante de mí. Literalmente se arrodilló. «Joaquín, por favor, yo sé que me porté mal. Sé que no debería haberte dicho lo de la comida, pero perdóname, no lo pensé bien. Estaba estresada con los gastos y se me salió lo peor». Ver a mi nuera arrodillada me partió el corazón, pero no me ablandó. «Luciana, el problema no es que se te haya salido lo peor una vez. El problema es que lo peor que tenés adentro es así de feo. El problema es que durante meses me trataste como una carga, como un estorbo, como alguien que no merecía respeto». Le pregunté si creía que la única razón por la que me respetaba ahora era porque había descubierto que yo tenía poder sobre ellos. Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Durante las siguientes semanas me dediqué a empacar mis cosas para la mudanza al departamento. Cada objeto que guardaba tenía una historia, un recuerdo de la vida que había construido con Clara, de los años felices criando a Manuel. Mis nietos me ayudaban a empacar sin entender completamente lo que estaba pasando, pero intuían que algo grave había ocurrido. «Abuelo», me preguntó Tomás, «¿por qué nos tenemos que mudar? ¿Hicimos algo malo?» «No, mi amor», le respondí, «ustedes no hicieron nada malo. A veces los grandes cometemos errores y tenemos que enfrentar las consecuencias». El día de mi mudanza al departamento, solo vino Manuel a ayudarme. Luciana se había quedado en casa empacando sus propias cosas. Durante el viaje, mi hijo manejaba en silencio, con los ojos rojos de haber llorado. «Papá», me dijo cuando llegamos al edificio, «¿de verdad no hay forma de arreglar esto?» «La forma de arreglarlo era tratarme bien desde el principio, hijo. Pero ustedes eligieron tratarme como un estorbo hasta que descubrieron que yo tenía poder sobre sus vidas». Mi departamento nuevo era pequeño pero acogedor, 2 ambientes en un 7º piso con vista a una plaza. Mientras subíamos mis cajas en el ascensor, Manuel miraba todo con tristeza. «Papá, este lugar está bien, pero vas a estar muy solo acá. Voy a estar más acompañado acá, donde nadie me cobra por comer, que en esa casa donde era tratado como un inquilino molesto». Los primeros días en mi nuevo hogar fueron extraños pero liberadores. Me despertaba cuando quería, desayunaba tranquilo leyendo el diario, miraba televisión sin que nadie suspirara por mi presencia. El portero, don Ramón, era un hombre mayor como yo que rápidamente se convirtió en mi primer amigo en el edificio. «Don Joaquín», me dijo un día, «usted parece un hombre que tiene una historia para contar». Y se la conté. Le conté todo. Cómo había criado a mi hijo trabajando día y noche, cómo había construido esa casa ladrillo por ladrillo, cómo mi nuera me había humillado y mi hijo había permitido todo. «Usted hizo lo correcto», me dijo don Ramón. «A veces hay que tomar decisiones difíciles para que la gente entienda lo que vale uno. Y si no lo entienden, al menos uno conserva la dignidad». 2 semanas después de mudarme, recibí una llamada que me cambió la vida para siempre. Era de una señora mayor que vivía en el departamento de al lado, doña Carmen. «Disculpe que lo moleste, don Joaquín, pero escuché que usted trabajaba como electricista. ¿Podría ayudarme con un problema en la cocina? Hacía años que no tocaba un cable, pero las manos no se olvidan. Arreglé su problema en media hora y no quise cobrarle nada». «Ay, don Joaquín, usted es un ángel. Acá en el edificio vive mucha gente mayor que necesita estos trabajitos.
¿Le interesaría hacer algunos arreglos de vez en cuando? Así empezó mi nueva vida. Con 72 años, volví a trabajar. No porque necesitara la plata, sino porque necesitaba sentirme útil. Empecé arreglando enchufes y cambiando lámparas en el edificio. Después los vecinos me recomendaron en otros edificios del barrio. Me levanté un negocio pequeño, pero próspero. Electricista de confianza para gente mayor, decía el cartelito que puse en el supermercado de la esquina. Cobraba poco, pero trabajaba bien, y la gente me recomendaba. Por primera vez en años, me sentía valorado por lo que sabía hacer, no tolerado por lástima. Una tarde, mientras arreglaba un tablero eléctrico en el edificio de enfrente, la señora para la que trabajaba me ofreció mate. «Don Joaquín», me dijo, «usted tiene una manera muy tranquila de trabajar. Se nota que le gusta lo que hace». «Sí, señora, toda la vida me gustó. Es lindo poder ayudar a la gente». Mientras tomábamos mate, me contó que era viuda hacía 5 años y que sus hijos vivían en el interior. «Es difícil estar sola a esta edad», me confesó. «Uno se acostumbra, pero a veces la casa se siente muy vacía». Se llamaba Teresa, tenía 68 años y tenía una sonrisa que me recordaba a Clara cuando éramos jóvenes. Empezamos a encontrarnos casualmente bajando en el supermercado, en la plaza, esperando el colectivo. Las charlas casuales se convirtieron en cafés deliberados, los cafés en almuerzos dominicales, los almuerzos en una compañía que ninguno de los dos esperaba encontrar a esta altura de la vida. Teresa había sido maestra durante 40 años. Me contaba historias de sus alumnos con tanto cariño que yo entendía por qué había elegido esa profesión. «Los chicos ven las cosas que los adultos dejamos de ver», me decía. «Ven la bondad donde nosotros vemos problemas». Un día me contó sobre un alumno que había tenido años atrás, un nene de 8 años que vivía con sus abuelos porque los padres trabajaban en el campo. «Ese chico adoraba a su abuelo», me decía Teresa. Siempre hablaba de él, de las cosas que le enseñaba, de cómo lo cuidaba cuando estaba enfermo. Un día el abuelo murió y el nene vino a la escuela llorando. Me dijo, «Señorita, mi abuelo se fue al cielo, pero no me enseñó cómo vivir sin él». La historia me tocó profundo porque me hizo pensar en mis propios nietos. «¿Sabes qué le respondiste?», le pregunté a Teresa. Le dije que su abuelo sí le había enseñado cómo vivir sin él. Le había enseñado a ser bueno, a trabajar honestamente, a respetar a los mayores, a valorar la familia, que todo eso que llevaba adentro era el regalo que su abuelo le había dejado. Y tenía razón, le dije yo. Los abuelos no solo damos regalos materiales, damos ejemplos, damos lecciones sobre cómo enfrentar la vida. Por eso lo que usted hizo con su familia fue tan importante, me respondió Teresa. Usted les enseñó que la dignidad no se negocia, que el respeto no es opcional, que uno puede empezar de nuevo a cualquier edad. Esa conversación me hizo reflexionar sobre qué tipo de abuelo quería ser para Tomás y Sofía. No quería ser el abuelo que les daba todo lo que pedían sin enseñarles el valor de las cosas. Quería ser el abuelo que les mostraba que se puede ser fuerte sin ser cruel, que se puede perdonar sin olvidar, que se puede amar sin permitir el maltrato. Un domingo, después de almorzar juntos en mi departamento, Teresa me preguntó por mi familia. Le conté toda la historia sin omitir nada. Le conté sobre Manuel, sobre Luciana, sobre la humillación de que me cobraran por comer en mi propia casa. ¿Y no los extraña?, me preguntó. «Extraño a los chicos», le respondí. «A Tomás y Sofía los extraño todos los días, pero a Manuel y Luciana extraño a las personas que creí que eran, no a las que demostraron ser». Teresa me tomó la mano. «Joaquín, yo también pasé por algo parecido con mi familia. Cuando enviudé, mis hijos querían que vendiera mi casa y me fuera a vivir a un geriátrico. Decían que era por mi bien, pero yo sabía que era porque querían heredar la casa sin tener que cuidarme». Sus palabras me resonaron profundo. «¿Qué hiciste?», le pregunté. «Me planté. Les dije que mi casa era mía hasta el día que me muriera y que si querían una relación conmigo, tenía que ser en mis términos, no en los de ellos. Al principio se enojaron, después entendieron. Ahora vengo a visitarme seguido, pero porque quieren, no porque se sienten obligados. Es increíble», le dije, «cómo la gente que supuestamente nos ama puede ser tan cruel cuando cree que dependemos de ellos».
Es que el poder cambia a las personas, me respondió Teresa. Cuando alguien cree que tenés las manos atadas, te muestra su verdadera cara. Por eso lo que usted hizo fue tan valiente. Mientras tanto, por los vecinos del barrio donde había vivido toda la vida, me enteraba de lo que pasaba con mi antigua familia. Se habían mudado a un departamento pequeño en Villa Ballester, lejos del colegio de los chicos, lejos del trabajo de Manuel. Luciana había tenido que conseguir un trabajo de tiempo completo para ayudar con los gastos. Su nuera anda diciendo por todo el barrio que usted es un viejo cruel que los dejó en la calle, me contó doña Mercedes, la almacenera que conocía desde hacía 30 años. Pero nosotros sabemos cómo la trataban a usted. Todo el barrio sabía que algo raro pasaba, cuando ni siquiera lo invitaban a los cumpleaños familiares. 6 meses después de la venta de la casa, Manuel vino a visitarme al departamento. Fue la primera vez que lo veía desde el día de la mudanza. Estaba más flaco, con ojeras, vestido con ropa que había visto mejores días. «Papá», me dijo apenas entró, «vengo a pedirte perdón por todo, por haber permitido que Luciana te tratara mal, por no haber defendido como tenía que haberte defendido, por haber sido un mal hijo». Se le quebró la voz y empezó a llorar como cuando era chico. «Siéntate, hijo», le dije señalando el sillón. «Contame cómo están». Me contó que el departamento nuevo era muy chico, que los chicos extrañaban su cuarto, su patio, sus amigos del barrio, que Luciana estaba estresada con el trabajo nuevo y que peleaban todo el tiempo. «¿Y vos cómo estás?», le pregunté. «Mal, papá, muy mal. Me di cuenta de todo lo que perdí por ser un cobarde. Perdí tu respeto, perdí la casa, perdí la tranquilidad familiar, y lo peor es que sé que la culpa es mía». Le serví mate y nos quedamos un rato en silencio. Después me preguntó por mi nueva vida, por el trabajo, por Teresa que había mencionado por teléfono. «Me alegra que no estés solo, papá. Te mereces ser feliz». «Manuel», le dije, «yo no vendí la casa para castigarte a vos, la vendí para salvar mi dignidad. Pero entiendo que ustedes salieron lastimados y eso no me da alegría. ¿Hay alguna forma de...?» Empezó a preguntar, pero lo interrumpí. «No, hijo, no hay forma de recuperar la casa. Pero sí hay forma de recuperar la relación entre nosotros. Si vos querés, claro». Se le iluminó la cara como cuando era chico y yo le prometía llevarlo al parque. «¿Qué tendría que hacer?», me preguntó. «Tendrías que entender que yo no soy una carga, sino tu padre. Tendrías que entender que el respeto no se negocia por conveniencia económica. Y tendrías que decidir si querés ser mi hijo de verdad o solo cuando te conviene». Empezamos a vernos una vez por semana. Al principio venía solo, después empezó a traer a los chicos. Tomás y Sofía estaban más grandes, más callados, pero todavía corrían a abrazarme cuando me veían. «Abuelo», me decía Sofía, «¿es verdad que vendiste la casa porque mamá te portaste mal?». «Es verdad que vendí la casa porque a veces los grandes tenemos que tomar decisiones difíciles para que otros grandes entiendan cosas importantes», le respondí. «Pero eso no significa que el abuelo no los quiera a ustedes». Luciana nunca vino a visitarme. Manuel me decía que todavía estaba muy enojada, que no podía perdonarme lo que había hecho. «Y está en su derecho», le respondía yo, así como yo estaba en mi derecho de vender mi casa cuando me humillaron en ella. 1 año después de la venta, Teresa y yo decidimos vivir juntos. No nos casamos, pero juntamos nuestras soledades en mi departamento y descubrimos que 2 personas mayores podían crear una familia nueva, diferente, pero genuina. Teresa trataba a mis nietos como si fueran sus propios nietos. Les enseñaba a hacer tarjetas para el Día del Padre, los ayudaba con la tarea cuando venían a visitarme, les cocinaba las tortas más ricas que habían probado en su vida. «Teresa es un ángel», me decía Manuel, «se nota que te hace bien». Y era verdad. Con Teresa recuperé la risa, recuperé las ganas de hacer planes para el futuro, recuperé la esperanza de que se podía ser feliz a los 73 años. Mi negocio de electricista siguió creciendo. Contraté a un muchacho joven, Darío, que me ayudaba con los trabajos más pesados. «Don Joaquín», me decía, «usted me está enseñando más que en la escuela técnica. Mi viejo se murió cuando yo era chico y usted es como el abuelo que nunca tuve». Darío venía a almorzar los domingos a casa con su novia.
Teresa le enseñaba a la chica a cocinar, yo le enseñaba a él trucos del oficio que no aparecen en ningún manual. Habíamos armado una familia de elección, gente que estaba en nuestras vidas porque quería estar, no por obligación. Una tarde, mientras arreglábamos la instalación eléctrica de un edificio antiguo, Darío me hizo una pregunta que me sorprendió. «Don Joaquín, ¿usted cree que hice bien dejando a mi familia para venir a trabajar acá a la capital?» Me contó que sus padres habían querido que se quedara en el pueblo para trabajar en el campo familiar, pero él había soñado siempre con ser electricista. «Mira, Darío», le dije mientras ajustaba un cable, «en la vida a veces tenés que elegir entre hacer lo que otros esperan de vos y hacer lo que te hace feliz. Yo tardé 72 años en aprender esa lección. Vos la aprendiste a los 25, sos más inteligente que yo. Pero a veces me siento culpable», me confesó. «Mis viejos sacrificaron mucho por mí y ahora estoy acá en lugar de ayudarlos». «¿Sabés qué es lo mejor que podés hacer por tus viejos?», le pregunté. «Ser feliz. Ser un buen hombre. Trabajar honestamente. Visitarlos cuando podés, pero no sacrificar tu vida por culpa». Esa conversación me hizo pensar en Manuel y en cómo durante años él había vivido dividido entre su lealtad hacia mí y su lealtad hacia Luciana. «El problema», le expliqué a Darío, «es cuando alguien te hace elegir entre tu felicidad y su comodidad. Ahí es cuando tenés que decidir qué tipo de persona querés ser». 2 años después de vender la casa, recibí una llamada inesperada. Era Luciana. «Joaquín», me dijo con una voz que no reconocí, «necesito hablar con usted. ¿Podemos vernos?» «¿Pasó algo con los chicos?», le pregunté preocupado. «No, los chicos están bien, es otra cosa. Quedamos en encontrarnos en una confitería del centro. Cuando llegué, Luciana ya estaba ahí. Se veía cansada, mayor, con ropa sencilla muy diferente a como se vestía cuando vivían en mi casa. «Gracias por venir», me dijo. «Joaquín», empezó, «vengo a pedirle perdón. Un perdón de verdad. No como las otras veces que lo hice por miedo a perder la casa». Me contó que había estado yendo a terapia psicológica, que había entendido cosas sobre ella misma que no le gustaban. «Yo crecí en una familia donde los viejos eran tratados como estorbos», me explicó. «Mi abuela vivía con nosotros y mi mamá se quejaba todo el tiempo de tener que cuidarla. Yo aprendí que los ancianos eran una carga, y cuando usted vino a vivir con nosotros, repetí esos patrones sin darme cuenta». La escuché en silencio. «Eso no justifica lo que hice», siguió, «pero me ayudó a entender por qué lo hice. Y me ayudó a entender lo cruel que fui con usted, que había sido tan bueno con Manuel, que había construido esa casa con tanto sacrificio». «¿Por qué me decís todo esto ahora?», le pregunté. «Porque quiero que sepa que entendí. Quiero que sepa que Manuel se está separando de mí». La noticia me golpeó como un balde de agua fría. «¿Por qué?». «Porque él dice que no puede seguir casado con alguien que fue capaz de humillar a su padre como yo lo hice. Dice que eso le mostró una parte de mí que no puede perdonar». Se puso a llorar. «Y tiene razón. Yo soy esa persona que fue capaz de cobrarle comida a un anciano en su propia casa». No sabía qué decirle. «Luciana, yo no busqué que ustedes se separaran. Lo sé, pero a veces las decisiones que tomamos tienen consecuencias que van más allá de lo que esperamos». Me preguntó si podía hacer algo para ayudar con la situación de Manuel. «No», le respondí. «Manuel es un hombre grande que tiene que tomar sus propias decisiones. Yo no me voy a meter en su matrimonio». «¿Y conmigo?», me preguntó. «¿Podemos algún día?» «Luciana, yo te perdono, pero perdonar no significa olvidar. Vos me mostraste de qué eras capaz cuando creías que yo no tenía poder para defenderme. Esa información no se puede borrar». Se fue llorando y yo me quedé pensando en lo complicadas que son las relaciones humanas. Un mes después, Manuel se mudó solo a un departamento cerca del mío. Los chicos se quedaron con Luciana, pero los fines de semana venían a visitarnos. Mi hijo estaba triste pero aliviado. «Papá», me dijo, «no podía seguir viviendo con alguien que había sido capaz de tratarte como te trató. Me di cuenta de que si perdonaba eso, podía perdonar cualquier cosa, y no quería ser esa clase de hombre». Teresa y yo lo ayudamos a instalarse en su nuevo lugar. Le preparamos comida para toda la semana, lo acompañamos a comprar muebles, lo escuchamos cuando necesitaba hablar,
Es como si hubiera recuperado un hijo, me dijo Teresa una noche. Manuel es un buen hombre que se había perdido un poco, pero encontró el camino de vuelta. Ahora, 3 años después de vender la casa, tengo una vida que nunca imaginé que podría tener a mi edad. Trabajo en lo que me gusta, vivo con una mujer que me ama, tengo una relación sana con mi hijo, veo a mis nietos seguido y me levanto cada mañana sintiendo que mi vida tiene valor. La pareja que compró mi casa me invitó hace poco a conocer las reformas que hicieron. Don Joaquín, me dijo la señora, queremos que vea cómo quedó la casa que usted construyó. Habían ampliado la cocina, habían puesto un deck en el patio, habían modernizado los baños, pero la estructura básica, esa que yo había levantado ladrillo por ladrillo, seguía firme. Usted construyó una casa para que durara 100 años, me dijo el señor. Se nota el amor que le puso a cada detalle. Me emocioné viendo a sus hijos jugar en el patio donde había jugado Manuel, corriendo por los mismos pasillos donde mi hijo había aprendido a caminar. Cuando me fui de esa visita, no sentí nostalgia ni arrepentimiento. Sentí orgullo. Orgullo de haber construido algo que seguía dando felicidad a una familia. Orgullo de haber tomado una decisión difícil para preservar mi dignidad. Orgullo de haber encontrado la fuerza para empezar de nuevo a los 72 años. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia que cambió mi vida para siempre, quiero decirte algo muy importante. A veces en la vida tenés que tomar decisiones que duelen, decisiones que los demás no van a entender, decisiones que van a tener consecuencias irreversibles. Pero si esas decisiones están basadas en el respeto hacia vos mismo, en la defensa de tu dignidad, en el reconocimiento de tu propio valor, entonces son las decisiones correctas. Porque una vida sin dignidad no es vida, es apenas supervivencia. Yo perdí una casa, pero gané una vida. Perdí la comodidad de la familia obligada, pero gané la alegría de la familia elegida. Perdí la seguridad de lo conocido, pero gané la aventura de descubrir que se puede ser feliz a cualquier edad. Si alguien en tu familia te hace sentir que sos una carga, si alguien te cobra por la comida en tu propia mesa, si alguien te trata como si fueras un favor que le están haciendo al mundo, recordá mi historia. Recordá que nunca es demasiado tarde para defenderte, para valorarte, para decidir quién merece estar en tu vida. La dignidad no se negocia, el respeto no se mendiga, y el amor verdadero no se demuestra con miedo, sino con acciones. Cuéntame si esta historia te sirvió para algo, y decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque al final, lo único que realmente importa no es el techo que tenés sobre la cabeza, sino la paz que tenés en el corazón.